Abrimos el segundo bloque, que es el bloque de la primera entrevista del día, en la que vamos a estar dialogando con Sergio Sommaruga, que uno podría decir genéricamente es dirigente del PIT-CNT, pero para ser más precisos, integra el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, es dirigente también del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Privada, el SINTEP, y por ejemplo, es integrante, en carácter de alterno, de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social que se está desarrollando, allí representando al PIT-CNT. Y podríamos seguir abundando, pero durante la entrevista van a ir surgiendo, algunos temas que permitirán agregarle a esas responsabilidades alguna más. Sergio, bienvenido, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar hablando de un tema mencionado en los bloques anteriores cuando anticipamos la entrevista. Este es un lunes muy importante para el PIT-CNT porque a las 18:30 en el Paraninfo de la Universidad de la República el movimiento sindical va a presentar su propuesta de creación de una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas para financiar políticas para la reducción de la pobreza infantil y adolescente. Este documento ya fue aprobado a la interna del movimiento sindical, por eso se puede ya presentar. Y el secretariado ejecutivo se lo envió el viernes a las filiales. La propuesta, en el sentido más concreto, se va a conocer hoy y será la concreción de lo que, grosso modo, al menos desde el último acto del 1 de mayo, el Día de las y los Trabajadores, o sea, ya hace más de 6 meses, se adelantó en aquellos discursos cuando se lo había definido como un impuesto al 1% más rico de la población. Bueno, ahora sabemos más, ¿no? Estamos hablando de creación de una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas. De manera que es una jornada en la que el PIT-CNT va a tener determinada centralidad en el sentido de tomar la palabra, poner algo arriba de la mesa y por ende me imagino que es un momento muy importante. Te escucho. Sí, ni que tal vez es un momento importante porque es un mojón en un proceso donde se conjuga la indignación moral por la situación de exclusión social y todo lo que eso conlleva en la población más vulnerable de la clase trabajadora en peores circunstancias económicas, como es la niñez y la adolescencia. Se conjuga eso con la esperanza y la expectativa, que es un elemento simbólico fundamental. Cuando vos claudicás de la posibilidad real de cambiar las cosas realmente, aceptás la resignación como única alternativa. Y eso es la muerte de la política y la hegemonía de la gestión. Todo es gestión y nada es política. Entonces me parece que ahí hay otro elemento importante. Y después una revitalización de la discusión en términos de cuáles son los medios técnicos y concretos para hacer esos procesos de cambio posible. En este caso se plantea un documento con una propuesta integral que tiene fundamentos conceptuales, que tiene diseño tributario y que tiene un, marco de valoraciones normativas acerca de la posibilidad de transformar esto en una acción concreta, redistributiva, cobrando un 1% a los sectores que más concentran riqueza en Uruguay, el 1% de las personas adultas más ricas del país, con lo cual se conseguirían fondos necesarios para implementar un plan de políticas públicas que atienda la emergencia de la pobreza en las infancias y la adolescencia. Este es un punto de inflexión, no es el final del camino. A partir de la presentación en el día de hoy del documento se abre una nueva etapa que básicamente tiene que ver con dar un nuevo paso en el debate con las instituciones, partidos políticos, parlamentos, organizaciones sociales y demás, y una etapa de desarrollo del debate pedagógico, popular, social con nuestro propio pueblo a través de un proceso que se va a desarrollar durante todo el año que viene de asambleas ciudadanas y barriales por todo el país, discutiendo este documento y esta propuesta directamente con la gente, ¿no? Así seguirá hacia adelante. Mirando ahora hacia atrás, ¿no? En realidad, casi que hasta hoy, al proceso inmediatamente anterior a este anuncio o a esta presentación pública que se hará de la propuesta, la Diaria informó el fin de semana que este insumo, este documento, esta propuesta fue elaborada por una comisión consultiva integrada por Andrés Blanco, Juan Yaimonat, Mauricio de Rosa, Gabriel Ollanzábal, Andrea Vigorito, Joan Vilá, por el Instituto Cuesta Duarte, Alejandra Pico, y además por el Laboratorio Fiscal y Tributario del Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBE. Participaron Carlos Grau y Gustavo Viñales, y según consta en el documento hubo otra serie de aportes profesionales, en términos conceptuales y técnicos, como los de Marcelo Bérgolo, Luis Bértola, Fernando Lorenzo, Agustín Reyes y Gonzalo Salas. A vos, como integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, te tocó,
realizar un rol de coordinación entre esta comisión que mencioné y, supongo, la conducción del movimiento sindical. ¿Cómo podemos resumir tu tarea con respecto a este asunto? Esa, básicamente, ser un facilitador de alguna manera de la comunicación entre el secretario de la comisión y participar de la comisión como representante del secretario ejecutivo para dinamizar su funcionamiento. Básicamente el documento fue un proceso de trabajo muy sinérgico, de mucha colaboración mutua, de mucho intercambio de saberes. Son trabajadores y trabajadoras, compañeros y compañeros del mundo académico y de la investigación y del mundo profesional también, con unos niveles de acumulación y de idoneidad muy altos, lo cual también es muy grato para el movimiento sindical, que es parte de sus mejores tradiciones, ¿no? El relacionamiento del mundo académico y de los intelectuales con el movimiento sindical es una práctica que estamos recuperando en el sentido de potenciarla, y este trabajo de esta comisión y el producto de la misma es también de alguna manera la expresión de esa rica tradición que se vuelve a potenciar en los tiempos que tenemos hoy. Así que fue muy grato para mí y una enorme responsabilidad, obviamente, que con los límites de las capacidades que uno tiene, lo traté de desarrollar del mejor modo posible. Antes de profundizar en algunos contenidos que se han adelantado, ¿cómo fue el proceso político de aprobación en los ámbitos formales que tienen la potestad de decir esto se aprueba? A la interna del PIT-CNT lo aprobó la mesa representativa, también el secretariado. ¿Cómo se estructuró ese proceso? Bueno, hicimos un proceso que implicó informes, yo daba informes periódicos en el secretario ejecutivo, también en la mesa representativa anterior a la de su aprobación. En el medio de la aprobación de la mesa representativa de noviembre se hizo un conversatorio técnico en donde estuvieron invitadas todas las direcciones de las filiales y los asesores de las distintas direcciones de los sindicatos con la comisión para discutir pormenorizadamente todas y cada uno de los componentes del documento, y en la mesa de noviembre se aprueba el documento sin un solo voto en contra, se aprueba con votos a favor, y lo que sí se le dio es una aprobación de carácter general. ¿Por qué? Porque el documento no deja de ser un insumo para dinamizar el debate con una propuesta concreta, pero que eventualmente tanto hacia adentro del movimiento sindical como en el debate con otros y otras fuera del movimiento sindical, el documento se puede enriquecer. No es una propuesta, y así lo dice el texto, que sea cerrada, terminada y demás, ¿no? Claro, eso lo vamos a abordar al final, porque efectivamente hay un gesto de apertura del que después quiero hablar. Pasando a aquello que se conoce a nivel preliminar de la propuesta, la diaria publicó algún detalle en su edición del fin de semana. Dice que la propuesta se organiza o habla de 2 etapas, ¿no? En una primera etapa se propone crear, textualmente, una figura impositiva acoplada al actual impuesto al patrimonio de las personas físicas, IPPF, denominada sobretasa de ese impuesto, y lo que se recaudaría pasaría a volcarse a un fondo con características definidas por una serie de organizaciones, ¿no? Como el Consejo Nacional de Políticas Sociales, en consulta con el Consejo Nacional Consultivo Honorario de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que aseguraría de modo claro, preciso y públicamente controlable que el destino de todo lo recaudado esté destinado estrictamente a solventar políticas de reducción de la pobreza de hogares con niños, niñas y adolescentes. Ese es precisamente el eje de lo que propone el movimiento sindical. Sí, ahí con respecto a eso me interesa hacer 2 reflexiones. La primera es que hay una enorme desconfianza, ¿no?, en la gente, y hay que sondear por qué existe esa desconfianza, cuáles son las premisas materiales y simbólicas de las que se nutre esa desconfianza de la ciudadanía con respecto a qué va a pasar con la recaudación de impuestos, a dónde va a ir esta plata. Pero eso vos lo decís o haces hincapié en ese detalle porque entendés que existe desconfianza con respecto a esta propuesta puntual, o en general cuando se habla de lo impositivo. En general. Y eso es un déficit en la construcción democrática, ¿no? Porque si vos empezás a descreer en la eficiencia y en el compromiso de que las cosas vayan a donde tienen que ir y no se terminen yendo para otro lado, es porque hay algo que está funcionando mal. Y el sistema político muchas veces está discutiendo la pirotecnia, por más que la pirotecnia siempre es atractiva, seduce, el estruendo, las luces, el desparrame de colores, pero es algo efímero y que no deja de ser un efecto visual. Hoy tenemos una interpelación, por ejemplo. ¿Eso es pirotecnia? Sí. ¿Esta en particular? Y sí, para el 500.000 de uruguayos y uruguayas que está ganando 25.000 pesos por mes trabajando un mínimo de 40 horas semanales, para las familias que tienen niños y niñas debajo de la línea de la pobreza, ¿qué le importa esto? ¿Qué le importa?
Entonces la gente empieza a desconfiar. Dice, la economía crece, pero mis problemas no se resuelven. ¿Por qué? Y es una pregunta legítima, es una interpelación necesaria. Entonces me parece que lo que tú leías tiene que ver con prestarle atención, a auscultar el discurso social y darnos cuenta de que para que la propuesta sea creíble tenemos que generar también un compromiso potente de que la plata va para donde tiene que ir, para donde estamos diciendo que tiene que ir, y para eso hay que generar herramientas específicas, porque en realidad los impuestos siempre van para el erario público. Y es el erario público luego que, con su discernimiento y su diseño de políticas públicas, determina para dónde va. En este caso sería un cercenamiento de esa discrecionalidad para garantizar que los fondos vayan exclusivamente para un plan integral de erradicación de la pobreza en las infancias y en las adolescencias. Eso como primer punto. Y lo segundo es que nosotros establecemos, sí, ese dispositivo, pero no es un dispositivo cerrado. En última instancia, el diseño, la configuración, el armado de ese dispositivo institucional para garantizarle a la ciudadanía que la plata que se recaude va a ir exclusivamente para el fin mencionado, lo va a hacer el sistema político, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que sería muy importante que haya una jefatura política bien clara, que haya una responsabilidad individual. La responsabilidad de ser Jesús nunca es individual, siempre es colectiva e institucional, pero que la gente sepa que tiene a alguien a quien, ¿no? A mí me encantaría, por ejemplo, estoy siendo un atrevido bárbaro, pero y el cura Mateo, ¿viste? El padre Mateo. El padre Mateo, por ejemplo. Perdón que lo estoy nombrando, pero me parece que es una ¿no? Me parece que da garantías, que tiene una trayectoria muy potente, podría ser cualquier persona, pero creo que tiene que haber alguien que dé la cara. Que esté, digamos, en la jefatura a ese fondo, sí, a ese, digamos, ese mecanismo. Por ejemplo, sí. Y después creo que estaría muy bueno, que así como, que está la propuesta, ¿no? En la discusión, que así como existe un comisionado para las cárceles, que exista un comisionado para controlar que estos fondos a dónde van, cómo se ejecutan, para controlar la eficiencia de este esfuerzo que se estaría haciendo en términos de generar un proceso de acumulación de políticas públicas para erradicar la pobreza en las infancias y las adolescencias. Bueno, tenemos que tomar recaudo. Porque, perdón por esto, porque capaz que va hacia ese lado, aunque específicamente no está vinculado a lo mismo, de creación de una figura de un comisionado parlamentario vinculado a las infancias. Total. Capaz que ahí podría empalmarlo con lo otro. Me gusta la idea, porque tenemos que dar los dos procesos en simultáneo. El proceso fáctico de generar procesos de acumulación para erradicar la pobreza en las infancias y en las adolescencias, y disputar la pérdida de credibilidad. Porque cuando se pierde credibilidad, lo que gana es el pensamiento oscuro. Lo que gana es el autoritarismo, lo que gana es los alardes mesiánicos de las extremas derechas. Lo estamos viendo en la sociedad uruguaya, eso. Y lo estoy viendo en la región, ¿no? Estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo, lo vemos en Brasil. Bolsonaro perdió las elecciones, pero con 54 millones de votos. Lo vemos en sociedades donde hay estados fallidos, Perú. 7 presidentes en 7 años, un golpe de Estado atrás del otro, una sucesión atrás de la otra. Lo estamos viendo en el debate en Chile, lo estamos viendo en lo que pasa en Bolivia. Es decir, sociedades que están en una situación de exclusión, de pobreza, de empobrecimiento en el ejercicio de derechos, pero que optan como túnel de salida por la extrema derecha. ¿Y eso qué es? Es una pérdida de credibilidad y de expectativa en transformaciones que se pueden hacer desde el punto de vista del ejercicio de la libertad. Entonces, tenemos que atender las dos cosas. Resolver el problema ético, político y social de la exclusión y de la pobreza infantil, y al mismo tiempo también encarar el problema de la construcción de la credibilidad. Yo decía que la propuesta que va a presentar hoy el PIT-CNT, vinculada a esta innovación impositiva, según lo que la diaria publicó, establece la existencia de 2 etapas. De la primera recién hablamos, ¿no? Esto de la creación de la figura impositiva acoplada al impuesto al patrimonio, que es puntualmente una sobretasa de ese impuesto, y la otra etapa de la que no hablamos se propone avanzar textualmente en una revisión integral del sistema tributario actual que dote de una mayor capacidad redistributiva a sus componentes de imposición a la renta y la riqueza. Este segundo componente o segunda etapa, ¿cómo hay que verlo? Como algo que sería deseable hacer luego de la aplicación de lo que ya abordamos antes. Es un camino complejo el que tiene que recorrer Uruguay para ir hacia la justicia social, que es la manera de garantizar el acceso a derechos que hacen posible la libertad de las personas. Entonces, en ese tránsito, un componente es la modernización del esquema tributario uruguayo. El esquema tributario uruguayo tiene 2 problemas. Uno de equidad vertical,
O sea, que se mejoró con la reforma del 2007, pero que fue una mejora insuficiente a todas luces en la discusión conceptual y técnica, porque justamente el 1% más rico se fue, como dicen las películas, se fue de rositas, digamos, con la reforma del 2007. Entonces, es necesario mejorar la eficiencia de la equidad vertical, porque los que más tienen son los que menos pagan. Y los que menos tienen son los que más pagan, fundamentalmente a partir del IVA, que es el impuesto más regresivo. Los más pobres, todo lo que ingresan lo consumen y pagan un impuesto por eso, y los más ricos consumen una ínfima parte de lo que les ingresa y por lo tanto terminan colaborando muy poquito con respecto a sus posibilidades. Bien, entonces hay que ir a una reforma tributaria de nueva generación, sí, para nosotros sí. ¿Por qué además? Porque esta propuesta, que para nosotros es potente, en el sentido de que genera condiciones de posibilidad para recaudar en el sector más privilegiado de la sociedad para un fin loable y necesario, imprescindible históricamente, no es suficiente para resolver los problemas que tiene el Uruguay desde el punto de vista de generar las condiciones para el desarrollo. Fíjate, cuando le preguntás a cualquier uruguayo, cualquier persona, ¿qué país hoy en el mundo entiende que es más desarrollado? ¿No? No sé, perdona que te ponga, pero te pregunto a vos, decime 2 o 3, o uno que te parezca un país desarrollado. Y sí, güey, pienso en los nórdicos. En nórdico, exacto. ¿Ah? ¿Cuánto es la carga tributaria? El 41%. En Uruguay es el 22, 23. Respecto al presupuesto, ¿no? Respecto al producto, perdón, al producto. Entonces, los países que tienen más desarrollo en términos de generar condiciones de bienestar, que después los citamos como ejemplos en la educación, Finlandia, el aporte de la ciudadanía al bien común para el financiamiento de políticas públicas está en torno al 40%. Entonces es necesario para eso dar un debate ideológico también de que los impuestos no son mala palabra, de que los impuestos son una política redistributiva para garantizar bien público. Y cuando garantizás bien público, garantizás libertad. La libertad no es el capricho individual de ponerle el pie arriba al otro para sacar provecho y conseguir el privilegio. Entonces, eso no es libertad. En el capaz que mediano o largo plazo, sí, agregarle a la propuesta concreta de esta sobretasa una discusión más profunda. Por supuesto, una discusión más profunda que tiene que ver con la necesidad de ir a una reforma tributaria de nueva generación que mejore la democracia del pago de impuestos, en el sentido de que efectivamente los que más tienen que pagar más porque la sociedad se nos desintegra. ¿Y cuál es la respuesta que están dando los sectores económicamente más potentes a la desintegración paulatina de la sociedad? Aislarse. Barrios privados, colegios de élite, instituciones de salud de élite, autos de élite. Entonces es una especie de jaula de oro en donde los sectores más ricos se encierran para vivir en una atmósfera de privilegios al margen de lo que le está pasando al resto de la sociedad, que es la desintegración. ¿En qué sentido la desintegración? 9 de cada 10 presos provienen de los hogares más pobres. 9 de cada 10 presos tienen proceso de alfabetización fallida. Cada vez ingresan más niños y niñas al Pereira Rosell heridos por bala producto de enfrentamientos de bandas de microtráfico. Tenemos niveles crecientes de violencia intrafamiliar, altos niveles de consumo en psicofármacos. Todos los indicadores que te están diciendo algo está funcionando mal. ¿Tenemos una sociedad hermosa? Sí, en muchas cosas es hermosa, pero también tenemos muchos síntomas de que el cuerpo se está enfermando. Entonces, la reforma tributaria, y vuelvo al punto, está en ese marco. ¿Cómo generamos condiciones de democratización social para mejorar la sociedad que todos queremos? Porque este camino, el de apostar todo al mercado, el de apostar todo a la inversión privada, el de apostar todo al capitalismo, es el camino que nos está llevando a este lugar, y este lugar no está bueno. Entonces decimos, ahora lo concreto es discutir esta propuesta, ahora lo que está arriba es esta propuesta. Lo otro es que, a nuestro entender, hay que también discutir un proceso de transformación tributaria para generar que el bien común, a través del Estado, tenga más condiciones para financiar lo que todos queremos, que haya más juzgados para tratar la violencia de género, que haya más recursos para tratar la salud mental, que haya más recursos para financiar trabajo, para que no tengamos 500.000 personas en situación de desempleo, subempleo e informalidad. ¿Quién no quiere eso? Que levante la mano. Si lo queremos, hagamos cosas distintas para lograr el objetivo, porque hasta ahora, con el modelo de la economía neoclásica y las políticas neoliberales, hemos fracasado. Volviendo a la etapa 1 de la propuesta que van a presentar hoy, se habla de un mínimo no imponible que sería de $1 millón en términos de patrimonio, es decir, recién a partir de ahí se aplicaría esa sobretasa, justamente. Y bueno,
lo primero que quiero preguntarte al respecto es ¿por qué ponen la vara en esa cifra? Bueno, como todo, hay hay un margen de razonabilidad y de arbitrariedad. ¿Por qué la edad legal de mayoría de edad es los 18 y no los 19 o los 17? ¿No? Hay algo de razonable, la mayoría de edad no puede ser a los 9, ¿no? Pero después entre 18 y 19, no sé cuál es la diferencia. Bueno, hay un consenso a nivel internacional de que el $1.000.000 es, digamos, la frontera en términos de acumulación que te hace ser rico, digamos. Esa es un parámetro de razonabilidad. También vale decir que el mínimo no imponible es $1.000.000 en esta propuesta. Es decir, que las personas que tengan hasta $1.000.000, $950.000 en patrimonio personal físico, están eximidas del pago de esta sobretasa. Siguen pagando lo que pagan hasta ahora, que después de la reforma del 2007 pasó a ser un 0,1%. Un 0,1%. Nada, marginal. A partir del $1.000.000 es que se empieza a pagar. Dicho esto, una persona que tiene $1.500.000 en patrimonio, ¿por cuánto paga la sobretasa? Por los $500.000. ¿Cuánto pagaría? Bueno, en la propuesta que se va a dar a conocer hoy, hacemos un menú de opciones con distintas franjas de aporte progresivo, que va de un 0,5 hasta un 1,5%, en función del acumulado que haya luego del mínimo no imponible. O sea que se tributa en función de la diferencia que hay entre el patrimonio de una persona y ese piso de $1.000.000. Exacto. En función de eso se hace la operación. Sí. Al mismo tiempo se toman otros recaudos también, ¿no? Es decir, bueno, un elemento que ya consignaste, ¿no? No es un nuevo impuesto, es la modificación de un impuesto existente que tiene 50 años en el Uruguay, y que tiene un origen en el Partido Nacional. O sea, ¿cómo es eso? Y el impuesto al patrimonio fue creado por el Partido Nacional, fue un impulso, una creación, una iniciativa del Partido Nacional. Entonces se está trabajando sobre esto para descartar de esta cuestión pseudo ideológica e hiperpartidista que hay en Uruguay, ¿viste? Esta es una propuesta que hay que analizarla en sí misma, en su potencia técnica y en su perspectiva social y en su pertinencia y necesidad, y no una cuestión menor de la pirotecnia. Ahora, de todos modos, es una propuesta como todas, y más viniendo del PIT-CNT, que no le esquiva a las cuestiones ideológicas, que tiene un determinado ropaje o basamento en términos ideológicos. Ni que tal vez, lo que dije es la pirotecnia, ¿no? Es decir, bueno, no caer en la pirotecnia. Esto es una propuesta que la tiene que resolver el Frente Amplio y la derecha se tiene que lavar las manos. No. Acá, esta es una propuesta que modifica un impuesto creado por el Partido Nacional. El Partido Nacional, ¿qué posición va a adoptar? Porque yo no parto de la base que necesariamente el Partido Nacional se tenga que oponer. Hay que interpelar al Partido Nacional. Los votantes del Partido Nacional que no quieren pobreza infantil tienen que interpelar a su partido y a sus dirigentes. Eso es muy importante que ocurra. Entonces no es un elemento menor que la propuesta originaria sea modificar un impuesto que originariamente proviene de las entrañas del Partido Nacional. Entonces, eso por un lado, no hay creación de nuevos impuestos, no hay aumento de la presión tributaria tampoco. Esto es otra cosa importantísima, dejarla clara. El 99% de las personas en Uruguay que no va a pagar el impuesto. El 100% de las personas que viven de ingreso fijo no va a pagar el impuesto. Un kiosquero, un trabajador, una maestra, un bombero, un electricista, un dentista, ¿va a pagar el impuesto? No lo va a pagar esta sobretasa. Esta sobretasa la paga exclusivamente un sector que es el más rico, el que concentra la misma cantidad de ingresos mensuales que el 50% más pobre. Otro elemento, no castiga la actividad productiva, porque la sobretasa se aplica al patrimonio de la persona física. El patrimonio relacionado a la actividad productiva queda eximido de pago. O sea, no se computa acá, vos tenés, no sé, el bar está en tu patrimonio, el bar es parte de lo que voy a contar como universo grabable para ver si llegás al mínimo no imponible o no. No. O sea, la actividad económica, los dividendos de la empresa que pones como ejemplo, no estarían contemplados, digamos, o cuando hablas del bar hablas del espacio físico. Del patrimonio, de la inversión, de las sillas, los bancos, del negocio, sí, eso queda eximido. Bueno, esa es una aclaración importante porque yo te entrevisté por este mismo tema cuando todavía la propuesta no estaba elaborada, por allá por comienzos de agosto, y te ponía el ejemplo, porque algún legislador lo había puesto arriba de la mesa, de que pasaba, por ejemplo, con un predio destinado a la producción agropecuaria. Interpreto que cabe la aclaración también ahí que hacías recién cuando ponías el ejemplo del bar. Sí, de todas maneras, sí, primero que nada, sí. De todas maneras, además, insisto, que la propuesta que hace el movimiento sindical es una propuesta sólida, elaborada técnicamente por gente con mucha expertise, pero que está abierta al debate.
Eso también. Porque lo que nos interesa es, digamos, el destino. El camino puede ir por acá, por allá, pero lo importante es el lugar al que queremos llegar. Pero me interesaba señalar estas cuestiones porque han estado en el debate. Acá no hay un nuevo impuesto, acá no hay aumento de la presión tributaria, acá no hay incidencias negativas sobre la actividad productiva y la generación de empleo. Es más, hay estudios muy potentes en la materia que indican que un gravamen de este tipo estimula la inversión. ¿Por qué? Porque si vos suponete que tenés $1 millón en el banco, 2 millones, 10 millones en el banco, sabés que vas a tener que pagar por eso, pero si lo invertís en actividad productiva no, tenés un aliciente para invertir en producción. Entonces también este gravamen tiene en ese sentido una cierta virtuosidad con respecto a dinamizar inversión en términos productivos. Ahora, el PIT-CNT hace este planteo con esta gestualidad, con esta apertura, digamos, pero desde hace ya, diría que algunos meses, te voy a poner un ejemplo de algo que se dijo en agosto, volvemos a ese mes. Hay gente incluso del gobierno que no se muestra abierta, por lo menos a que este gobierno, el actual, pueda durante este periodo impulsar un cambio tributario con estas características. Al caso del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, que en aquel momento, entrevistado en Radio Mundo, dijo, este no es el momento ni están dadas las condiciones y sería extraordinariamente inconveniente para Uruguay aplicar en este contexto un cambio tributario con estas características. También dijo que los cálculos de recaudación que en aquel momento se hacían, esto posiblemente haya cambiado, pero lo aclaro, estaban basados en un conjunto de supuestos que, según Odone, no están anclados o no estaban anclados en cómo reaccionan. Y acá viene, me parece, lo medular del razonamiento, los inversores ante situaciones de cambios tributarios de estas características. Él ahí está planteando que existe el riesgo de que se vayan inversiones. ¿Ustedes qué responden? Hace 30 años que Uruguay no puede romper el techo de cristal de tener el doble de pobreza infantil que de pobreza adulta. Un país del mundo con mayor niveles de infantilización de la pobreza. Y esto ha sido así con diferentes gobiernos y en diferentes ciclos económicos. Es más, en el último periodo de gobierno, presidido por la calle Pou, la economía del país, más allá de la pandemia, la sequía y demás, creció objetivamente un 6,4%. 363 nuevos millonarios en el 2024 en Uruguay. Al mismo tiempo, la pobreza infantil y adolescente creció promedio 3 puntos. El país es más rico, hay gente mucho más rica, pero hay más niños y niñas en situación de pobreza, en un país que además tiene problemas de reposición demográfica. Nacen menos niños de las personas que mueran. ¿Ese no es un problema estratégico? Segunda reflexión. ¿Qué hemos hecho para resolver esto? Lo que hemos hecho funcionó mal. No se ha hecho nada, no, se han hecho cosas. Durante estos 30 años se han hecho cosas, pero no ha resuelto el problema. El problema ha persistido y ha crecido. El problema del déficit democrático que implica la situación de exclusión social y de empobrecimiento de los niños y niñas, con todo el condicionante que esto trae, Martín. Y déjame hacer una digresión acá. Cuando vos vas, hay evidencia empírica muy potente, muy potente. Cuando vas a la brecha de repetición en primaria, niños que vienen de los hogares del 20% de mayores ingresos, ¿cuál es la tasa de repetición? 1,4%. Cuando te vas a los niños del 20% de hogares más pobres, ¿cuál es la tasa de repetición? 4,8%. 4,8 a 1,4. Vamos a los egresos en educación media secundaria, que siempre se habla de los egresos media, de la baja cantidad de egresos que tenemos. Cuando ponemos el foco en los quintiles, el 82% de los gurises que vienen de los 20% de hogares de mejores condiciones económicas, egresan en tiempo y forma de educación media. Cuando vamos al 20% de los hogares más pobres, se da inversamente lo contrario. El 82% no termina. La pobreza infantil condiciona el ejercicio de derechos y condiciona las trayectorias educativas. Es muy palmaria. Otro elemento más, te doy pruebas PISA. Uruguay en la región, en ciencia, lectura y matemática, está en los primeros lugares. En los primeros lugares. Ahora, cuando nos metemos adentro de cómo se comporta la población estudiantil respecto a los quintiles, al 20% de hogares que tienen mejores recursos y al 20% que está más postergado, la diferencia en lectura es de 150 puntos. Entonces uno puede sacar la conclusión fascista de que los pobres son bobos y no pueden aprender, o puede sacar la conclusión interpelante de que estamos condenando, producto de decisiones políticas, económicas y sociales, a las familias que están en situación de mayor pobreza y exclusión social a repetir ese ciclo de exclusión y de pobreza y de no ejercicio de derechos. Entonces, cuando yo escucho al ministro de Economía que me dice que esto no es el momento, ¿a quién le está hablando?
¿A quién le está hablando? ¿No es el momento? ¿Por qué? ¿No es el momento de actuar enérgicamente para resolver un problema que hace que tengamos una brecha de repetición mucho más grande en los hogares pobres que en los hogares ricos? ¿No es un momento de actuar para resolver que el 82% de los gurises que vienen de los hogares más pobres no pueden terminar educación media superior? Cuando después, te encadeno con esto, cuando vamos al desempleo por brecha, por apertura de egresos de educación, el desempleo para los que no terminan el liceo es del 9%. El desempleo para los que terminan los estudios terciarios es del 2%. Entonces, cuando dejamos al 82% librado al azar, o haciendo sí acciones, están las becas buteadas, hay cosas que se hacen, pero no logran ser suficientes, es porque estamos teniendo un problema que es el momento de resolverlo. ¿Cuándo lo vamos a resolver? Ahí al final... Déjame terminar, sí. Por favor, una reflexión más que quiero hacer, que me parece a mí que aporta valor a esto, que tiene que ver con un tema más de fondo, que es la democracia. Y no es una lectura ingenua esta, o, digamos, idealista. Cuando me dicen, no podemos hacer estas cosas porque los inversores se van, ¿quién manda? La pregunta es, ¿quién manda? ¿Manda la gente con su conciencia y su voto soberano, o manda un puñado de ultrarricos que cada vez son más dueños de todo? Yo supongo que ahí, en realidad acá voy a meterme a interpretar a un ministro, pero supongo que lo que dice, o que la línea de razonamiento de O'Donnell, me parece que otras personas del oficialismo y de la oposición, que cada tanto debaten o discuten o hablan de estas cuestiones a nivel público, es si se van las inversiones habrá menos recursos para desarrollar políticas destinadas a justamente la población que la propuesta del PIT-CNT quiere atender. Algo así como las condiciones serían peores, es lo que está planteando. Más allá de quién manda, sí, ¿qué decís al respecto de esa forma de verlo? Sí, yo creo que ahí hay un nudo. Ahí hay un nudo. Y si hay un nudo ahí hay que prestarle atención. Pero el otro problema es más de fondo, ¿eh? El otro problema es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia? La democracia no es simplemente un procedimiento electoral, no es solamente ir a votar cada 4 años, que es muy importante, sí, porque cuando eso no pasa hay dictadura, punto, no hay discusión. Hay que defender eso y el movimiento sindical vaya que lo ha defendido. Pero la democracia no es solo eso. No es solo eso. Si no, la democracia se virtualizan y pierden significatividad. Y cuando pierden significatividad, ¿quién gana? El pensamiento oscuro. Entonces, dar este debate sobre quién manda las democracias, si la élite o el pueblo, es un debate absolutamente vigente, y más en los tiempos que corren, donde los ricos son más ricos e incluso tienen más potencia que los propios estados. Entonces estamos en un problema. Hay un informe reciente de Stiglitz y un comité de expertos que se lo encomendó el G20. Stiglitz no es un marxista, no es un dirigente del PIT-CNT, no es un revolucionario socialista. ¿Qué dice Stiglitz? Hay que declarar la emergencia mundial de la desigualdad, porque los países que son desiguales tienen 7 veces más posibilidades de caer en crisis democráticas que los países que son más igualitarios. Entonces, este problema de la democracia y la desigualdad es un problema que lo están enunciando distintas voces provenientes de distintos espectros ideológicos, políticos y técnicos. Entonces, cuando yo me pregunto quién manda, cuando me dicen no es el momento porque se me van los ricos, digo, tenemos que dar esta discusión. Pero atendiendo a la otra, vamos a la otra que también hay que darla. Es decir, en la medida que Uruguay es un país que garantiza reglas institucionales, que garantiza que hay cambios en las reglas institucionales, pero son cambios procesuales, que no son cambios de un día para el otro, ¿no? Porque además, cuando se le imponen cambios regresivos o peores condiciones a los trabajadores, no hay tanto Gregre para el Gregorio, ¿no? A vos, a mí, a todos los que estamos acá, nos metieron 5 años más de trabajo obligatorio para poder jubilarnos, ¿no? 5 años más, cuando nos dijeron en campaña electoral que eso no iba a pasar. Lo hicieron, ahí no pasa nada. Ahí está bien, ahí hay argumentos de sobra para justificarlo. Ahora, cuando le pedimos a los más ricos que aporten un 1%, es muy moderado esto, ¿no? Parece que el país se cae. O sea, cada vez que pones en discusión los privilegios no se puede. Queríamos discutir la seguridad social, no se podía. Íbamos a llevar al país a la catástrofe. Queríamos poner un impuesto del 1%, al 1% más rico, para para generar procesos que nos posibiliten en 10 años erradicar la pobreza infantil, tampoco se puede. Entonces, ¿quién manda? Pero volviendo a las inversiones, Uruguay, desde 1993 a la actualidad, aumentó su Producto Bruto Interno un 430%. ¿Desde qué año dijiste? Desde 1993, 15.000 millones de dólares el PBI, en la actualidad 80.000 millones de dólares. 32 años, digamos. Sí. Y tenemos el Uruguay que tenemos con un 32% de pobreza infantil. ¿Ha sido Uruguay terreno del negocio? Por supuesto que sí. Tenemos 2.000 millonarios. Hay 2 uruguayos que están en la revista Forbes, de las personas más ricas del mundo. Que tienen 1.000 millones. Más de 1.000 millones de dólares. Entonces,
El país no puede ser solamente una oportunidad de negocio. ¿Van a ser pobres? ¿Le vamos a expropiar sus fortunas por un impuesto del 1%? O sea, ¿de qué estamos discutiendo? Eso es lo que voy. Si se van porque le colocás un impuesto del 1% para financiar entonces, moralmente, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Moralmente, ¿de qué estamos hablando? Y el país, otra cosa, no tiene condiciones para no atarse a estas extorsiones. Uruguay tiene recursos naturales, tiene fuerza de trabajo, tiene desarrollo tecnológico, tiene la posibilidad de hacer alianzas con otros estados para desarrollar industrias de punta. Podemos ir hacia una transición energética que coloque a Uruguay a la vanguardia, como está, de producción de valor en ese terreno, ¿no? Tenemos las condiciones para apoderarnos de procesos productivos en ese sentido, sin depender de multinacionales ni de megarricos. Sergio, sobre el cierre, quiero hacerte o contrastar o poner arriba de la mesa dos cosas que políticamente han ocurrido desde que el PIT-CNT empezó a trabajar en la elaboración de la propuesta que hoy va a presentar y esta fecha precisamente, ¿no? Por un lado, ya conocemos bastante de lo que todavía sigue siendo un proyecto de ley de presupuesto que prevé, grosso modo, un espacio fiscal con un incremento por todo concepto de 140 millones de dólares para el primer año de ejecución presupuestal, que es el año que viene, y desde el gobierno, una y otra vez se dice que de ese conjunto de recursos incrementales, una parte considerable, el 40% de las asignaciones, están focalizadas en acciones dirigidas a infancia y adolescencia. En primer lugar, y con distancia, dijo O'Donnell, justamente se privilegia a eso. Eso por un lado. Por otro lado, el proyecto de ley de presupuesto plantea una serie de cambios. Yo te voy a hablar de 4 en términos tributarios, ¿no? Por un lado, se establece la aplicación en Uruguay de un impuesto llamado mínimo complementario doméstico, ¿no? Impuesto mínimo global es la forma más conocida, que se dice permitirá recaudar anualmente 360 millones de dólares, que grava a algunas multinacionales. En segundo lugar, se prevé aplicar un impuesto a la renta de las personas no residentes, que elimina exoneraciones sobre dividendos de accionistas del extranjero en empresas uruguayas, que recaudaría 120 millones. En tercer lugar, aplicar IRPF a incrementos patrimoniales de activos en el exterior, de personas, en ese caso residentes. Esto ya tiene menos impacto, recaudaría 55 millones. Y también podríamos mencionar, aunque esto ya es de una significación también menor, se habló mucho, sin embargo, la aplicación del IVA a las compras en plataformas del exterior, que recaudaría 40 millones de dólares. Vos haces la cuenta y te da 600 millones más por año de recaudación impositiva. De esto así no se hablaba ya en mayo, cuando en el acto del PIT-CNT se propuso ir por el camino del impuesto que el PIT-CNT está manejando ahora. ¿Cambia en algo el escenario todo esto que enumeré? Viste, vos sabés que yo soy profe de filosofía, ¿no? Yo le debo mucho más a la filosofía de lo exiguo que le he podido aportar, ¿no? Una de las cosas que me enseñó la filosofía son las falacias, ¿no? A estudiar las falacias. Y hay una falacia muy recurrente, que es la falacia de la falsa contradicción. Y la falacia de la falsa contradicción te dice, no puedes tratar como opuestos o contradictorios cosas que no lo son. Prolegómeno, ¿para qué? Las dos cosas que vos mencionaste, yo las defiendo. El incremento presupuestal, que el 40% del incremento presupuestal vaya para atender la situación de pobreza infantil, yo lo defiendo. ¿Por qué? Porque esa plata, que es muy insuficiente, y ahora voy a explicar por qué, va a mi clase. Va a la clase trabajadora a la que se le ha expropiado inclusive el derecho al trabajo, el derecho a tener un ingreso digno. Entonces, ¿cómo no voy a defender eso? Soy un reaccionario si no defiendo eso. Ahora, lo que al mismo tengo que decir es que es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque el 40% de 140 millones de dólares son unos 56 millones. 56 millones de dólares es una séptima parte de lo que se necesita para erradicar el 40% de la pobreza infantil. Una séptima parte de lo que se necesita para erradicar solo un 40%. Entonces, a mí me rebajan 100 pesos la garrafa, digo, esto es una porquería, pero lo festejo. ¿Por qué? Porque la gente que está con dificultad, el que no tiene laburo, yo he estado en esa situación, que te bajen 100 pesos la garrafa, ¿ayuda o no ayuda? No puede ser no puedes vivir en Narnia, ¿no? No puedes vivir en Narnia. Entonces, yo defiendo esas cosas, defiendo el incremento
los 56 millones de dólares que van destinados. Lo que digo, esto es insuficiente, no mueve la aguja, sociológicamente no es un derrotero que nos permita salir de este pantano. ¿Y los 600 millones de incremento Bien, de ahora voy a lo positiva? También lo defiendo. ¿Por qué? Porque a diferencia de gobiernos anteriores, este gobierno no coloca un ajuste fiscal contra los trabajadores. No lo coloca. Objetivamente, los ajustes fiscales van en el sentido del capital. Del impuesto mínimo global, del rendimiento de las inversiones o los rendimientos de las inversiones en el extranjero, que además es una cuestión de equidad, pagan acá y no pagan en el extranjero, es una torpeza, ¿no? Hasta inclusive. ¿Cuál es mi problema con esto? ¿Cuál es nuestro problema con esto? Que el objeto de esta recaudación va destinada, según el propio relato del gobierno y de Odone, para la convergencia fiscal. ¿Qué es la convergencia fiscal? De bajar el déficit. ¿Por qué bajar el déficit es importante? Porque equilibra las cuentas públicas entre lo que entra al Estado y lo que gasta, ¿no? Bien, ¿para qué es eso? Para generar condiciones para pagarle a los inversores de deuda. Entonces, todo el esfuerzo recaudatorio que estas medidas que yo defiendo traen, no es para mi pueblo, no es para mi clase, no es para los trabajadores. Yo defiendo la clase trabajadora. Entonces, de esa perspectiva, la orientación general tiene que ver con generar condiciones para pagarle a los acreedores de la deuda. Entonces yo digo, ¿esto es menor? No, no es menor, porque es verdad, yo no puedo, al movimiento sindical y como trabajador, necesito tener conciencia nacional. Necesito tener conciencia nacional. Y el déficit es un problema para el país porque después trae afectaciones que golpean a los trabajadores a la larga. Ahora, el 100% de ese esfuerzo recaudatorio para garantizarle a los capitalistas que le vamos a pagar la deuda, ¿no tendríamos que ir miti-miti? ¿No? Esa es mi discusión. Por eso hablaba de que la falsa contradicción. No estoy en esa falsa contradicción. Reconozco que una cosa está buena, reconozco que la otra cosa está buena, pero señalo las cosas que no están buenas de esas cosas. Sergio Sommaruga, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, muchas gracias por estar acá y bueno, permitirnos tener una mirada anticipatoria de lo que hoy seguramente más gente desde el movimiento sindical va a estar presentando ante la sociedad. Muchas gracias por la oportunidad de la conversación, muy buena como siempre, y invitarlas a todos y todos, 18:30, entrada libre, gratuita al Paraninfo, a acompañar al movimiento sindical en el lanzamiento de esta propuesta que pretendemos que sea un proceso de potente debate en la sociedad. Muchas gracias, hasta la próxima.